Hello everyone, this is teacher Alba. The topic for today is superlatives, so let's start. Hola chicos, bienvenidos de nueva cuenta. El tema del día de hoy es adjetivos superlativos. Antes de saber o de conocer este grado de los adjetivos, vamos a conocer primero qué es un adjetivo. Y bueno, como podemos observar en la diapositiva, un adjetivo de tipo calificativo es una palabra que le aporta una cualidad al nombre que le acompaña. ¿Qué quiere decir esto? Que es una palabra que nos va a ayudar a describir al sujeto, ¿ok? Y algunos de estos ejemplos pueden ser good, que en español es bueno, smart, que en español es inteligente, short, que en español es corto, etcétera, etcétera, ¿ok? Todas esas palabras que nos permitan describir al sujeto se van a considerar como adjetivos calificativos. Y estos adjetivos nos pueden describir la forma, el tamaño, el color, no sé, cualquier característica que nos permita describir al sujeto, ¿ok? Pero estos son los adjetivos calificativos, son los adjetivos que comúnmente utilizamos. Sin embargo, los adjetivos calificativos se van a dividir dependiendo del grado de descripción, vamos a llamarle así, que indiquen acerca del sujeto, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Los adjetivos se van a dividir en calificativos, comparativos y superlativos. En esta ocasión vamos a estudiar los de grado superlativo, que son, digamos que el grado máximo de estos adjetivos, ¿ok? Entonces vamos a pasar de una vez a la definición de adjetivos superlativos. Y nos dice que los adjetivos en grado superlativo se emplean para describir un objeto que se encuentra en el extremo superior o inferior de una cualidad. Les decía hace un momento, los adjetivos los podemos o se dividen en tres: adjetivo calificativo, que es el normal que siempre usamos; el comparativo, que nos sirve, pues como su nombre lo dice, para comparar dos objetos e indicar cuál tiene una cualidad superior o inferior entre ambos; y estos adjetivos superlativos, que nos sirven para indicar que el objeto tiene esa máxima o esa mínima calidad, o cualidad, mejor dicho, no calidad, sino cualidad. Bueno, ahorita que pasemos a las reglas lo vamos a entender un poquito mejor, ¿no? Porque a lo mejor así escuchándolo como que no nos queda claro, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver. Y pues aquí tenemos unos ejemplos, los podemos observar aquí entre paréntesis: the tallest, the smallest, the fastest, the highest. Son algunos ejemplos de adjetivos en grado superlativo, ¿ok? Y nos dice que se utiliza en las oraciones en las que comparamos un sujeto con un grupo de objetos, como podemos observar aquí. Y nos dice, this is the smallest box I've ever seen. Esa es la caja más pequeña que he visto. Eso es lo que significa esta oración, ¿ok? Y bueno, pues aquí tenemos una notita que nos dice, recuerda que al traducir una oración del inglés al español, no siempre se traduce tal cual está escrito, ya que esta oración traducida en el orden que aparecen las palabras en inglés diría, esta es la más pequeña caja que he visto. Y bueno, esto es nada más para darles a conocer el contexto. Esto es lo que realmente dice, traduciéndolo tal cual, pero pues como acabamos de leer, ¿no? Y como ya sabemos, no siempre todo se traduce literalmente, ¿no? Entonces, la forma más correcta de traducir esto sería,
la que vemos aquí, ¿no? Esta es la caja más pequeña que he visto. ¿Y por qué les hago esta aclaración? Porque en la estructura sí es muy importante seguir este orden, ¿ok? A lo mejor algunos de ustedes para realizar sus oraciones primero piensan su oración en español y luego la pasan al inglés, que realmente no debería de ser, pero también es una forma de trabajar. O es como todos iniciamos trabajando, incluso yo cuando estaba aprendiendo inglés, pues hacía esta parte de que primero lo hacía en español y ya luego lo pasaba al inglés, que realmente no es lo que se debe de hacer justamente por esto que les acabo de mencionar. Cuando hacemos esa traducción literal, sin apoyarnos obviamente de algún traductor ni nada de eso, cuando lo hacemos por nosotros mismos y vamos cambiando palabra por palabra en la oración, nos va a quedar una estructura muy diferente a la estructura que realmente es la que lleva el tiempo verbal, vamos a llamarle así, en las oraciones, ¿ok? En español y más sencillo. ¿Qué significa esto? Esa es la estructura que debe de seguir una oración que tenga un adjetivo en grado superlativo, ¿ok? O sea, inicio con un sujeto, continúo con el verbo, que regularmente va a ser el verbo be, en su forma is o are. Continúo con la palabra de o da, como lo quieran leer. Y continúo con el adjetivo en grado superlativo, que es ese adjetivo con una terminación en EST. Ahorita vamos a ver las diferentes formas de estos adjetivos. Y por último, se compone de un nuevo nombre, objeto o complemento, ¿ok? Como todas las oraciones llevan su complemento en la parte final. Otra estructura que podemos trabajar es la siguiente, la que podemos observar aquí abajo. La primera estructura es cuando utilizamos dos objetos, bueno, un grupo de objetos y un objeto en particular como referencia, ¿ok? Y en la segunda estructura, que es la que está aquí abajo, únicamente estamos indicando el sujeto con mayor cualidad o menor cualidad, ¿ok? Esa es la diferencia entre ambas estructuras. Y ahorita vamos a checar cómo podemos trabajar estas dos estructuras en nuestra actividad número 4. Recuerden que este tema es para trabajar la actividad número 4 de esta unidad. Bueno, vamos a dejar esto por un momento y vamos a revisar las reglas para convertir un adjetivo calificativo en un adjetivo superlativo, ¿ok? Porque de esos adjetivos calificativos que mencionábamos en un inicio, como los que vemos aquí, good, smart y short, de estos adjetivos calificativos van a salir esos adjetivos superlativos, ¿ok? Pero para convertirlos o transformarlos tenemos que seguir ciertas reglas que son las que vamos a estudiar en este momento. Entonces vamos a dejar la estructura de lado por un momento para que después de aprender a transformar estos adjetivos, entonces regresemos a trabajar con oraciones, ¿ok? Y nos dice aquí que para formar los adjetivos superlativos es necesario agregarles la terminación EST. Esta puede variar de acuerdo al número de sílabas que tenga el adjetivo e incluso si es un adjetivo regular o irregular. Para ello deberás tomar en cuenta las siguientes reglas. Y tenemos aquí 4 reglas para
transformar estos adjetivos calificativos en adjetivos superlativos, ¿ok? Y la primera regla nos dice que los adjetivos terminados en Y van a cambiar esa Y por la terminación IEST, ¿ok? Entonces, aquí podemos observar los adjetivos calificativos que son happy y funny. Happy, feliz, y funny, gracioso, ¿ok? Estos son los adjetivos calificativos. Los que vemos en color rojo, vamos a quitarle el relleno. Y los que están en color rojo, que son los que vemos aquí a un lado, son los adjetivos superlativos. Ok, vamos a marcar también la diferencia entre ambos. Y como se pueden dar cuenta, estos adjetivos superlativos tienen esa terminación, como dice aquí, de IEST. Aquí vemos que el adjetivo en su forma base es happy. ¿Y qué es lo que sucedió? Que se le eliminó esa Y, se le cambió por una I latina y se le agregó la terminación EST, que es la que tenemos aquí. ¿Ok? Y esos adjetivos quedaron de la siguiente forma: happy, de happiest, funny, de funniest. ¿Ok? Siempre hay que agregarle esta palabra o esta preposición de o da antes de cada adjetivo superlativo. ¿Ok? Esta es una regla implícita porque realmente no es que se mencione como una regla, pero siempre debe de ir esta palabra de o da junto al adjetivo superlativo. De lo contrario, pues no sería un adjetivo superlativo o no tendría la estructura completa. ¿Ok? Y bueno, esa es la primera regla en cuanto a los adjetivos que terminan en Y. Ahora, con los adjetivos que son de una sílaba, lo único que se va a hacer es agregarles la terminación EST. Y aquí vemos la palabra o el adjetivo tall y el adjetivo big. ¿Ok? Y en su forma superlativa tiene o queda como de tallest y de biggest. En esta regla de una sílaba, digamos que hay otra regla implícita que me dice que si tengo un adjetivo de una sílaba, pero que termina con consonante, vocal, consonante, yo tengo que repetir la última consonante y agregar después la terminación EST, como es el caso de la palabra big o el adjetivo big. La B es una consonante, la I es una vocal y la G es una consonante. Por lo que la regla me dice que debo de duplicar la última letra, que en este caso es la letra G, como lo observamos aquí, y después agregarle la terminación EST y queda de esta forma, the biggest. Ahora, ¿cómo vamos a saber si un adjetivo es de una sílaba o de 2 o de 3 o de 4 o de 5 sílabas? Lo vamos a saber de acuerdo a los sonidos que tiene la palabra. Una palabra en inglés, a diferencia que el español, la vamos a dividir en sílabas guiándonos del sonido. Entonces tenemos que conocer la pronunciación correcta de esa palabra para poder determinar si esa palabra es de una sílaba, de 2, de 3, de 4, de 5, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sin embargo, este tema de cómo dividir en sílabas también lo pueden consultar aquí mismo en el canal. Hay un video que
grabé para sus compañeros de tercer grado, pero que también puede servir para segundo. Incluso este video le va a servir a tercer grado en algún momento. Pueden revisar ahí esta parte de cómo dividir una palabra por sílabas. Al final les voy a marcar o a mostrar cuál es el video al que deben de acceder para que puedan trabajar esta parte de la división de sílabas de una palabra en inglés, ¿ok? Pero bueno, vamos a continuar en este momento con las reglas de estos adjetivos superlativos, que ya vimos que los de una sílaba es únicamente agregarles EST y duplicar la última consonante en el caso de que termine de esta forma, consonante vocal, consonante, ¿ok? En el de aquí arriba no sucede, ¿por qué? Porque tenemos una consonante que es la letra T, una vocal que es la letra A, y luego tenemos dos consonantes, una L y otra L. Entonces, por esa razón, aquí no se cumple esta regla de duplicar la última consonante, ¿ok? Y bueno, la siguiente regla nos dice que los adjetivos que tengan dos o más sílabas se les debe de agregar la palabra the most sumado al adjetivo en su forma base, ¿ok? Y podemos observar aquí el ejemplo del adjetivo intelligent. Es un adjetivo que tiene más de dos sílabas. ¿Y qué es lo que hacemos con ese adjetivo? Pues únicamente agregamos la palabra the most antes de el adjetivo y nos queda de la siguiente forma: the most intelligent, el más inteligente, ¿ok? Y bueno, aquí se me olvidó leerles la parte en español de cada una de estos adjetivos, pero si se dan cuenta, como nos decía al principio, nos indica el máximo grado de calidad de un objeto o de un sujeto, ¿no? Podemos observar aquí que nos dice happy, feliz, ¿ok? Feliz. Feliz no nos está diciendo si es el más o el menos feliz, únicamente nos dice feliz. Pero cuando le ponemos esta terminación de superlativo, nos indica que es el más feliz de todos, o sea, alcanzó esta persona el máximo grado de felicidad, por decirlo así, ¿no? Entonces pasó de ser únicamente feliz a ser el más feliz. Pasó de ser gracioso a ser el más gracioso. De ser el alto a ser el más alto. De ser grande a ser el más grande. Y de ser inteligente a ser el más inteligente. ¿Ok? De todos. Y por último tenemos a los adjetivos irregulares, que los más comunes son estos dos, good y bad, bueno y malo. Estos hay que aprendérselos de memoria porque realmente no siguen ninguna regla. Y su forma superlativa es para good, the best, y para bad, the worst. Y bueno, esas son las 4 reglas que siguen estos adjetivos superlativos. Aquí tenemos una lista de adjetivos que ahorita vamos a trabajar como ejemplos para poner en práctica estas reglas de los adjetivos superlativos y ustedes puedan ver cómo se realiza este cambio. Y bueno, pues vamos a copiarlas y vamos a trabajarlo. Aquí yo tengo un cuadrito donde me indica las que son de una sílaba, las que son de dos o más sílabas, las que terminan en Y y las que son irregulares. ¿Ok? En este caso vamos a iniciar con la primera palabra o el primer adjetivo que está en su forma base o en su forma de adjetivo calificativo, que es angry. ¿Ok? Angry tiene dos sílabas, angry. ¿Ok?
Y no es porque lo podamos dividir así, no, sino porque al pronunciar esa palabra se escuchan dos sonidos vocales, ¿ok? Angry, que no es lo mismo que cuando decimos, por ejemplo, chip. Chip es un solo sonido, no hay separación. No tengo que cerrar la boca para poder pronunciar o para poder emitir otro sonido, como es el caso de angry, ¿ok? Entonces, angry tiene dos sílabas. Y bueno, tenemos aquí dos o más sílabas, pero la palabra angry o el adjetivo angry tiene como terminación una Y. ¿Eso qué quiere decir? Que no la puedo trabajar como un adjetivo de dos sílabas, sino que lo tengo que trabajar como un adjetivo que termina en Y. ¿Ok? Lo voy a colocar aquí. Y bueno, la regla nos dice que si tengo un adjetivo que termina en Y, lo que tengo que hacer es agregarle la terminación IEST, ¿ok? Yo tengo que agregarle esta terminación. Entonces, para agregarle esa terminación de IEST, obviamente tengo que eliminar esta Y. Esta Y la voy a quitar, la elimino y coloco la terminación IEST, ¿ok? Y como les mencionaba, igual al inicio, hay una regla implícita que me dice que tengo que colocarles la palabra the o da antes del adjetivo superlativo, ¿ok? Y queda como the angriest, ¿ok? Luego tengo la palabra busy. Busy, al igual que angry, termina en Y, ¿ok? Y también es un adjetivo de dos sílabas, pero como tiene esa terminación en Y, no lo puedo clasificar como si fuera de dos sílabas, sino tengo que clasificarlo como un adjetivo que termina en Y, ¿ok? Entonces voy a trabajar con busy y lo voy a copiar o lo voy a clasificar en el apartado de los adjetivos que terminan en Y. Y de nueva cuenta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tengo que eliminar esta Y, la elimino, la borro y coloco la terminación IEST, ¿ok? Y de nuevo voy al inicio y coloco la palabra the, ¿ok? Y me va a quedar the busiest, ¿ok? Y bueno, luego continuamos con la siguiente palabra, que es anxious. Anxious tiene dos sonidos vocales, anxious, ¿ok? Entonces, es un adjetivo de dos sílabas, anxious. Como es un adjetivo de dos sílabas, no tiene terminación en Y, lo voy a colocar en la columna en color azul, ¿ok? Porque tiene dos sílabas y además no termina en Y, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con esos adjetivos de dos o más sílabas? Nos dice que para estos adjetivos de dos o más sílabas yo tengo que agregarles la palabra the most seguido del adjetivo en su forma base, ¿ok? Y nos va a quedar de la siguiente forma. Ese es el adjetivo así tal cual está en su forma base. Lo único que tengo que hacer es escribir antes del adjetivo la palabra the most, ¿ok? Y nos va a quedar este adjetivo como the most anxious, ¿ok? Ahora,
tenemos la palabra dangerous. Esta palabra dangerous tiene dangerous, 3 sílabas, ¿ok? Entonces, como es un adjetivo de 3 sílabas, acorde a lo que tenemos aquí escrito, nos dice 2 o más sílabas. Anxious era de 2 sílabas, dangerous es de 3 sílabas. Eso quiere decir que ese adjetivo yo lo voy a colocar en esta columna. ¿Por qué? Porque pues es de 3 sílabas y aquí van todos los adjetivos que tengan 2 o más sílabas. ¿Qué quiere decir esto? Más sílabas pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, 6 sílabas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y bueno, de nueva cuenta, vamos a utilizar el adjetivo en su forma base, que es dangerous, y vamos a colocar al inicio la palabra the most. ¿Ok? Y nos queda de esta forma, the most dangerous. ¿Ok? Bueno, aquí ya no cabe así. Bueno, ya lo acomodé. Y nos queda de esta forma. ¿Ok? Luego tenemos el adjetivo luxury. Luxury, ¿cuántas sílabas tiene luxury? Luxury también tiene 3 sílabas. ¿Ok? Luxury. Entonces, quiere decir que va a ir en esta misma columna y vamos a realizar la misma acción, que es trabajarlo en su forma base y escribirle la palabra the most al inicio. Y nos queda the most luxury. ¿Ok? Luego tenemos la palabra bright. Bright, ¿cuántos sonidos vocales tiene? Bright. Bright tiene un solo sonido vocal. Bright es un solo sonido. Entonces, si tiene un solo sonido, es equivalente a que tiene una sola sílaba. Y lo debo de clasificar o de colocar en este recuadro. ¿Ok? O en esta columna. Y nos dice que para los adjetivos que son de una sola sílaba, ¿qué es lo que voy a hacer? Agregarles la terminación EST al final de la palabra. ¿Ok? Entonces, este adjetivo nos va a quedar de la siguiente forma. Yo tengo el adjetivo en su forma base, que es bright. Lo único que debo de hacer es escribir EST al final. Y recordamos la regla implícita que me dice que tengo que escribirles la palabra the. ¿Ok? The brightest. ¿Ok? Tenemos que agregarle este artículo. Hace rato les dije preposición, no es una preposición, es un artículo. Este artículo de, hay que agregárselo a esta palabra. ¿Ok? Y continuamos con las siguientes palabras. Vamos a trabajar 3 más de estas 11 que tenemos aquí. Vamos a trabajar con new. La palabra new o el adjetivo new tiene ¿cuántos sonidos vocálicos? New. New tiene un solo sonido vocálico. Eso quiere decir que es una palabra de una sola sílaba. Entonces, yo a esta palabra le voy a agregar la terminación EST y le voy a agregar la palabra the. Y nos queda de la siguiente forma, the newest, ¿ok? El más nuevo. Voy a trabajar después con la palabra smart. Smart tiene una sola sílaba, smart, ¿ok? Entonces a esta palabra, smart, yo le voy a colocar la terminación EST al final y
la regla implícita que es colocarle D. A lo mejor están pensando, smart tiene dos sonidos, porque se escucha como que la S y la... Ay, ya lo moví. Y la parte de Mart, ¿ok? No hay que confundirnos en esa parte. En inglés, esta S puede tener en diferentes palabras. No, en esta en específico, la S suena como una S, como S, ¿ok? Ese sonido como de serpiente, vamos a decirle así, así suena, ¿ok? No suena como si tuviera una E antes. No se lee smart, se lee smart, ¿ok? Entonces, como se lee de esa forma, smart, estas dos son un solo sonido, ¿ok? Estas dos forman un solo sonido. Aunque pareciera que están divididas, no están divididas, ¿ok? Si no hacen un solo sonido, smart, ¿ok? Que no es lo mismo que decir smart. Si yo lo leo de esa forma, sí tiene dos sonidos vocálicos, smart, pero la pronunciación correcta es smart, ¿ok? Entonces, smart es de una sola sílaba, smart, ¿ok? Porque no suena aquí como si tuviéramos una E antes, ¿ok? Y por último tenemos la palabra cheap. Y cheap, ya habíamos mencionado al inicio que cheap es un adjetivo de una sola sílaba porque tiene un solo sonido, cheap. Entonces agregamos la terminación EST y la regla implícita que es la palabra o el artículo de cheapest, ¿ok? Y así nos quedaría. Y bueno, aquí no tenemos el ejemplo de ningún verbo irregular, pero pues vamos a agregar good, ¿ok? Y este adjetivo, dije verbos, no es un verbo, son adjetivos. Ese adjetivo good, ¿ok? Cuando lo convertimos en un adjetivo superlativo, como es un verbo, es un adjetivo irregular, ¿ok? Como es un adjetivo irregular, va a cambiar completamente su forma. Y la forma de este adjetivo va a ser the best, el mejor, ¿ok? Ya no va a ser solo bueno, sino va a ser el mejor, ¿sale? Entonces aquí les mencionaba que estos hay que aprendérselos de memoria, que son good y bad, que son los que tenemos aquí. Good y bad, su forma es the best y the worst. Y bueno, aquí podemos observar algunos ejemplos de estos adjetivos en sus diferentes grados, vamos a llamarle así. El primer grado de estos adjetivos es en su forma base o en su forma calificativa, que es el que podemos observar aquí. ¿Ok? Loud. El que observamos aquí es el adjetivo en su forma comparativa, que esto aún no lo hemos estudiado, pero pues no está de más que lo señalemos. Y el que estamos trabajando ahorita es el grado superlativo, ¿ok? Que es el que podemos observar aquí. ¿Ok? Esas son las tres formas o los tres grados de los adjetivos, ¿ok? El que está en el círculo es un adjetivo calificativo normal, loud. Louder es el adjetivo en su forma comparativa, que como su nombre lo dice, nos sirve para hacer comparaciones. Y loudest es el adjetivo en su forma superlativa, indicando el máximo o el mínimo
grado de cualidad, ¿ok? Es este el que estamos trabajando nosotros, el que tiene la terminación EST, ¿ok? Esto nada más se los puse como referencia, como ejemplo, para que ustedes puedan observar las diferencias entre los tres tipos de adjetivos, ¿ok? El que comúnmente utilizamos para describir es este, loud, ruidoso, ¿ok? Loudest, el más ruidoso, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vamos a trabajar con las estructuras, ¿sale? Ya que aprendimos las reglas de cómo convertir un adjetivo en un adjetivo calificativo, perdón, cómo convertir un adjetivo calificativo en un adjetivo superlativo. Ahora sí vamos a trabajar con esta parte de las estructuras, porque esto es lo que ustedes tienen que agregar en su ejercicio de la actividad número 4, ¿ok? Aquí está la actividad número 4. En el video anterior, que era parafrasear, observábamos esta parte de cómo pasar la idea del autor a una idea pues más simple y más sencilla a través de nuestras propias palabras, que se le conoce como paráfrasis. Pero también para completar esta misma actividad nos pide que después de trabajar con la paráfrasis, agreguemos oraciones con adjetivos superlativos, ¿ok? Entonces, se supone que ustedes ya deben de tener lista esta parte de parafrasear. Ya trabajaron con la paráfrasis. Ahora vamos a trabajar con los adjetivos superlativos. ¿Y cómo vamos a hacer, cómo vamos a trabajar esta parte? Bueno, si recuerdan en el video anterior, trabajamos con todo esto. Es el párrafo del texto, sacamos las ideas principales, luego hicimos la paráfrasis, ¿ok? Y esto es lo que nosotros ya debemos de tener realizado en nuestra libreta, ¿ok? La paráfrasis. Voy a copiar esta paráfrasis que pusimos de ejemplo. Me voy a llevar las dos partes, tanto la que está en inglés como en español. Y vamos a trabajar con las estructuras, ¿ok? Voy a agregar mejor una diapositiva nueva. Vamos a poner aquí esta parte de la paráfrasis. Vamos a agregar las estructuras. No se quieren copiar. Ahí está. Vamos a agregar aquí las estructuras, porque con esto vamos a trabajar ahorita. Y vamos a marcar que estamos trabajando igual con la paráfrasis para que no se nos olvide que todo es parte de la misma actividad. Recuerden que todo esto que estamos haciendo es parte de la misma actividad, que es la número 4. Ok, voy a copiar solo el número de actividad. Bueno, no, voy a copiar toda la indicación, porque luego hay unos despistados que no lo recuerdan. Entonces vamos a ponerlo aquí. Lo voy a hacer un poquito más chiquito. De todos modos, ustedes ya tienen esa indicación en sus libretas, en sus cuadernillos. Y bueno, esta parte ya la tenemos lista, recuerden, la parte de parafrasear. Ahora vamos a trabajar con agregarles las oraciones con adjetivos superlativos. Esto es lo que estamos trabajando ahora, ¿ok? Esta parte que subrayé, agregar las oraciones con adjetivos superlativos, ¿ok? Y bueno,
¿Cómo vamos a trabajar esto? Tenemos dos opciones, con la primera estructura o con la segunda estructura. Para utilizar la primera estructura, lo que necesitamos es iniciar con un sujeto. Se me ocurre hablar acerca de no sé, de los sistemas operativos de los celulares, ¿no? Entonces, mi sujeto o mi nombre con el que voy a iniciar va a ser The Android Cell Phones. Ok, este va a ser mi sujeto. Vamos a ponerlo. Ok, así. The Android cell phones. The Android cell phones are the best on the market. Ok, se me ocurre que esta puede ser una oración. Estamos hablando acerca de los sistemas operativos. Ya sabemos que pues algunos de los sistemas operativos de celulares o los más comunes son Android y iOS. Entonces, también existen otros, creo hay algunos que son Windows. No, la verdad no desconozco los demás sistemas operativos, solo recuerdo esos tres. Pero bueno, tomando como referente esos tres que yo conozco, yo considero que the Android cell phones are the best on the market. Los celulares Android son los mejores en el mercado. ¿Ok? Aquí yo ya tengo una oración con esta primera estructura y puedo observar aquí en color amarillo es el nombre o el primer sujeto. Luego continúo con mi verbo, que ya les había mencionado que aquí cuando trabajemos con este verbo, regularmente va a ser el verbo be, que puede tener cualquiera de sus dos formas, que son are o is. ¿Ok? Vamos a escribirlo aquí para que lo tengan en cuenta. Aquí está. Esas son las dos formas del verbo be que podemos utilizar. Regularmente son las que más vamos a trabajar porque estamos describiendo un objeto o varios objetos. En este caso estamos hablando de todos los celulares Android, por eso estamos utilizando la forma plural que es are, porque estamos indicando son, ¿ok? Y luego viene la parte de los comparativos, ¿ok? Esta es la parte que nosotros trabajamos como comparativos o lo que le da la forma de oración. Perdón, no es comparativo, superlativo. En su forma superlativa, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos en esta parte de aquí abajo? The best, ¿ok? Veíamos hace rato las reglas para trabajar estos o para convertir estos adjetivos. Y si recordamos, the best es uno de los adjetivos irregulares, ¿ok? Que es bueno, aquí es el mejor, ¿ok? Y bueno, aquí mi segundo objeto o sujeto o complemento es on the market, en el mercado, ¿ok? De forma general. Y bueno, este es en cuanto a la primera estructura. Ahora, trabajando con la segunda estructura, se me ocurre que
puedo escribir la siguiente oración. A ver. Vamos a trabajar con uno de los adjetivos que tenemos aquí en nuestro cuadrito. Y vamos a trabajar con new. The newest ¿qué será? The newest. Ok. The newest generation of cell phones. Ok. Esto me sirve más como para iniciar una oración. Bueno, sí, para iniciar una oración hablando acerca de la máxima o la mínima cualidad de determinado sujeto. ¿Ok? En este caso, el sujeto es la generación de celulares. ¿Ok? Y estamos hablando de la última generación de celulares o de la más nueva generación de celulares. Y bueno, aquí ya tenemos dos opciones. Obviamente, aquí es una oración que está terminada. Inicia y cierra y ya tengo la idea clara. Aquí no. Aquí estoy iniciando una idea y esta forma o esta segunda estructura me va a permitir que a partir de esto de esta oración superlativa que ya creé, poder escribir algo más. ¿Ok? Por eso le puse aquí los puntos suspensivos que casi no se ven, pero aquí están, que indican que yo puedo continuar o que más bien debo de continuar esta idea con algo más. ¿Ok? Y por ejemplo, se me ocurre que tomando en cuenta la paráfrasis que ustedes o que nosotros trabajamos como ejemplo en el video anterior, puedo agregar esta idea o esta oración superlativa, ¿ok? Y la puedo colocar aquí al inicio de este párrafo. Y me quedaría de la siguiente forma. The newest generation of cell phones can transmit and send signals over hundreds of miles. The signal is passed from one cell to another, etcétera, etcétera. Y aquí ya estamos agregando una oración superlativa a la paráfrasis que habíamos realizado en un inicio o en la primera parte de esta actividad, ¿no? Porque realmente pues nos pide primero parafrasear y luego nos pide agregar oraciones con adjetivos superlativos. Entonces, ¿qué hicimos? Que a esta paráfrasis que ya teníamos lista, únicamente le agregamos esta parte de aquí, que nos indica o nos muestra o incluimos pues esta parte de las oraciones con adjetivos superlativos. Esta puede ser una forma o incluso en esta misma forma sin cambiar el sentido tal cual de la idea, porque realmente aquí en español nos diría la última generación de celulares
puede transmitir y enviar señales a cientos de millas a través de celdas. La señal pasa de una celda a otra, de modo que puedes mantener una conversación con otra persona sin importar qué tan lejos se encuentre, ¿ok? Realmente, pues la nueva generación de celulares no, o sea, los celulares han trabajado de esta forma, pues desde que fueron creados, me imagino. A través de esas celdas es como llega la señal o la comunicación de un celular a otro, ¿no? Sin embargo, al agregarle este superlativo, estamos cambiando un poco la idea. Pero es correcto, ¿ok? Porque la intención de esta actividad es esta, parafrasear y además agregarle esta parte de los superlativos, ¿ok? Ahora que si no quiero cambiar el sentido de la oración o del párrafo que ya escribí, que ya parafraseé, lo que puedo hacer es agregar una oración con su estructura completa, como sería en el caso de la primera estructura. Entonces, por ejemplo, vuelvo a copiar mi paráfrasis, que sería esta, la vuelvo a copiar y al final incluyo esta oración, que puede ser: The Android cell phones are the best on the market. ¿Ok? Es un ejemplo, porque obviamente, pues si lo leemos no tiene nada que ver esta oración superlativa con lo que dice esta idea de la paráfrasis. Obviamente aquí tendría yo que escribir una idea que vaya acorde a lo que estoy escribiendo. Sin embargo, vamos a dejarlo así por ahora como ejemplo, ¿ok? De cómo puedo agregar esas oraciones superlativas. Y una vez que ya tengamos integrados tanto la parte de la paráfrasis como la parte de las oraciones con adjetivos superlativos, como podemos observar en estos dos ejemplos, voy a poner en otro color, en color morado. Como es el caso de estos dos, pues ya tendríamos lista esta actividad número 4 para pasar a la última actividad, que es la actividad número 5. ¿Okay? En esta actividad número 5 ya van a hacer la presentación final de su infografía en una hoja blanca, aquí está la indicación, y van a agregar las oraciones que trabajaron en la actividad número 4. Van a agregar imágenes que representen lo que mencionan en sus oraciones, y pues los dibujos pueden ser impresos, los pueden imprimir y los pegan en su hoja en blanco o los imprimen directamente en la hoja ya listos nada más para rellenar, porque el contenido o el texto, más bien lo que va escrito dentro de cada recuadro, debe ser escrito a mano, ¿ok? Pueden utilizar esta misma, este mismo formato, sí, vamos a llamarlo así, como un formato de una infografía. Pueden utilizar este mismo o ustedes pueden crear el suyo propio, ¿ok? Cambiándole los dibujos, las imágenes, como ustedes quieran, ¿ok? Lo que sí tiene que llevar el título, que es Cell Phones, y las ideas parafraseadas que ustedes realizaron en la actividad número 4, ¿ok? Aquí en el recuadro amarillo pueden observar la primera el primer ejemplo que les puse, ¿ok? No sé si recuerdan. A ver, vamos a revisar. Creo que está aquí. Este es el primer ejemplo que les puse, que dice: a cell phone picks up your voice and changes sound waves, etcétera, etcétera. Este es el primer ejemplo que les puse. Y ese es el mismo ejemplo que les aparece
¿Dónde está? Que les aparece aquí, ¿ok? Es este ejemplo. A cell phone picks up your voice and change into radio waves, ¿ok? Aquí estoy poniendo como ejemplo la parte que parafraseamos en ese ejemplo. Vamos a volverlo a ver, aquí está. La parte parafraseada de esta idea central es la que les puse de ejemplo en la infografía, ¿ok? Aquí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues agregar sus propias paráfrasis en los demás recuadros, ¿sale? Les repito, pueden utilizar este formato o pueden hacer el de ustedes propio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues de las ideas que ya parafraseé, vamos a tomar este segundo ejemplo. Bueno, vamos a utilizar este. Vamos a tomar este segundo ejemplo, suponiendo que es una idea o una paráfrasis que ustedes crearon y lo único que van a hacer es copiarlo y ponerlo en cada uno de estos recuadros. Obviamente a mano, con su propia letra, ¿ok? Y aquí en mi infografía yo ya tengo una paráfrasis del texto que ustedes leyeron, ¿ok? Que es cell phones. Y así es como vamos a trabajar con cada una de las paráfrasis. Si no mal recuerdo, les pedí de 4 a 6 ideas, ¿ok? Entonces, si tienen 6 paráfrasis, bueno, pues entonces 6 van a poner aquí en su infografía. Si tienen 4, pues únicamente van a poner 4, ¿ok? Pero recuerden que la paráfrasis también debe de llevar una oración con adjetivo superlativo, que es lo que hicimos con estos dos ejemplos, ¿ok? A lo que ya tenía hecho, le agregué las oraciones con superlativos, ¿ok? Y bueno, chicos, yo creo que con eso terminamos la explicación de estas dos actividades y sobre todo del tema de adjetivos superlativos. Y solo me queda recordarles que pueden revisar el video de cómo dividir las palabras en inglés en sílabas en el mismo canal. El video es este que podemos observar que dice Syllables and Rhymes. En este video les explico cómo dividir una palabra en inglés en sílabas, ¿ok? Por si alguien lo quiere revisar, les va a servir mucho para poder hacer esta parte de los superlativos, sobre todo para convertir un adjetivo calificativo o un adjetivo en su forma base en un adjetivo superlativo, ¿ok? Y bueno, chicos, pues me despido de ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.